Buenas tardes. Este es el video explicativo de la asignación del diplomado de la Fundación Merani de la Corte 2026, presentado por José Benson Camargo de Molina, del Instituto Técnico Mercedes Ábrego, de la ciudad de Cúcuta. Mi cargo es el de coordinador y el tema es las estrategias didácticas en pedagogía conceptual. El propósito que escogí es diferenciar los elementos que componen el mentefacto nocional a nivel Talkers del área disciplinar Ciencias Naturales. La relevancia es que el estudiante sea capaz de desarrollar la capacidad de organizar conceptos y fundamentos sobre criterios de pertenencia y no pertenencia de una noción. La estrategia y el tema de clase, la modelación guiada con apoyo de recursos visuales interactivos, allí con ayuda de imágenes y guías muy bien desarrolladas, además de videos, desarrollar el tema de los animales de la granja, utilizando obviamente el mentefacto nocional como instrumento de conocimiento. Los recursos didácticos son las imágenes de animales, una bolsa nocional y el esquema gráfico del mentefacto. Eh, Allí los niños tendrán la oportunidad de obtener la información necesaria para establecer cuáles son los animales que pertenecen a la granja y los que no pertenecen a la granja, pues ellos ya tendrán la oportunidad de establecer la correspondencia en cuáles pudieron tener acceso a la información y cuáles no, y establecer la pertenencia o la no pertenencia a cada uno de esos apartes del mentefacto nocional. Entonces, allí la codificación para que los eh, diferentes elementos, por llamarlos de alguna manera, los animales de la granja, pues estén participando allí en el mentefacto nocional con el tema de la pertenencia o la no pertenencia. Eh, Rigurosamente en la fase de enunciación vamos a mirar cómo vamos a transmitir la enseñanza. Y eso lo vamos a hacer a través de una situación vital, donde ayudaremos a un granjero a separar sus animales domésticos de animales salvajes. Esa es como la dificultad, como la situación de vida que necesita el granjero resolver. Sí, pues podemos presentarlo por medio de un cuento que nos ayude a establecer eh, que el granjero tiene ese problema, que se le han colado en la granja algunos animales y esa situación vital necesita una solución que puede resolverse con un mentefacto nocional, estableciendo la pertenencia o no a la granja que a la granja que estamos presentando, si los animales están allí, son del granjero o no. El objetivo de la fase es despertar el interés del estudiante y establecer el vínculo efectivo con la necesidad de organizar la información. Eso le permitirá a los niños ir vinculando la idea de orden de alguna manera en todo el tema de la clasificación y todo el tema de la organización de los elementos. Esto le ayuda mucho al estudiante a fomentar su pensamiento estructurado que es tan necesario para lograr niveles mayores en pedagogía conceptual. Los materiales, vamos, como decíamos, un relato corto, estilo de cuento, unas láminas de animales variados que se convertirían en una ayuda interactiva muy importante porque le va a permitir al niño colocar allí como la lámina en la pertenencia o en la no pertenencia de la noción. En la fase de modelación, entonces vamos a construir el concepto de la clase, ¿no? Los animales de granja. Vamos a conceptualizar un poco, más que construir el concepto, vamos a conceptualizar un poco la organización, ¿no? La organización de los animales que van en uno u otro lado. Entonces, vamos a colocar eh, o vamos a decirle a los niños que llamen a los elementos que sí cumplen con las características de la clase, que los llamen elementos X, ¿ya? Para que los codifiquen y a ellos pues se les quede como más fácil esa noción. eh,
vinculada a su proceso cognitivo. De que los animales de la granja son una clase. Entonces, allí viene importante entonces empezar a construir ese concepto, ¿no? Y aparte de eso, vamos a establecer los que no hacen parte de la granja. Entonces, allí a eso lo llamamos las exclusoras o las exclusiones. Entonces, el docente explica por qué cada elemento se ubica en su respectivo lugar dentro del gráfico, entendiendo que el cuento nos dice, vinculando allí el cuento y un poco la relación cognitiva, eh, el ejercicio cognitivo de hacer la relación de cómo identificar cuáles fueron los animales que se colaron a la granja allí en el texto, ¿no? Entonces, bien importante este momento porque hace una representación mental de los objetos muy específica y muy estructurada. Eso es una de las funciones que se debe fortalecer en la estructura cognitiva de los estudiantes para seguir progresando en lo que es pedagogía conceptual. Luego pasamos al procedimiento, entonces cómo escribir la noción en la parte superior, dibujar el límite, poner dentro los elementos que pertenecen, dibujar la línea de exclusión y poner fuera los elementos que no pertenecen. Allí se trabaja con los niños, entonces muy práctica en una guía, en donde el niño tenga pues el ventefacto, en parte lo podemos hacer pegando los elementos con la tarea de ir recortándolos para que pues se vuelva un poco más práctica la actividad, ¿no? Eh, allí que la conexión gráfica con el concepto pues ya empieza a fijarse en el aparato cognitivo del estudiante. Bien, finalmente pues buscamos como la coherencia entre el propósito seleccionado y la fase de la secuencia didáctica en el cierre, donde estableceremos como una síntesis de lo aprendido, retomando el propósito inicial, coherencia entre el propósito seleccionado y las fases de la secuencia didáctica, estableciendo que eso se dio un poco en los términos de niños pequeños, que pudiera ser establecer si ellos logran diferenciar los animales de la granja con los que no hacen parte de la granja. Entonces, allí se promoverá una reflexión donde los estudiantes reconozcan la importancia de clasificar y organizar. Esta es como en líneas generales el propósito de fondo más importante de la secuencia didáctica. Muchísimas gracias. Espero lograr cumplir con el propósito de la asignación y quedo atento a la realimentación.